Pero el Señor es misericordioso y nos sigue amando y todo es para bien. Amén. Esa es la humildad que necesitamos para poder comprender también el mensaje de hoy. Enfocarnos en lo que es ser humilde. La necesidad de la humildad, de humillarnos para poder aceptar, sin rebelarnos, sin enojarnos, la voluntad soberana de Dios, que es agradable y es perfecta. No luchemos contra el señorío de Cristo, amén. Él sabe todo. Y estamos entonces en Mateo 11, capítulo 11, versículos 28 al 30, del 28 al 30. Lo leyó el hermano: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dice el Señor. Amén. Estamos con cargas cuando vienen a veces las vacaciones, pero también fuera de los periodos de vacaciones. A veces pensamos que el hecho de irnos a algún lugar a buscar paz, ¿no? Suele pasar. Vamos a algún lugar a estar tranquilos, como a desenchufarnos, decimos los argentinos, ¿no? A buscar como un reposo, como un descanso. ¿Por qué? Porque nuestras cargas nosotros las relacionamos con las circunstancias, con lo que nos pasa, ¿no? Con todo lo externo, o también con lo interno, cómo nos podemos estar sintiendo en relación a lo que nos pasa. Pero nosotros, el cristiano, debe vivir más allá de las circunstancias, debemos vivir más allá de los acontecimientos, ¿no? Y ese camino que a veces agarramos, a veces es un camino, digamos, que tiene que ver con el viaje que dijimos, vamos a algún lugar a buscar descanso y paz. A veces tiene que ver con la toma de alguna decisión, vamos a buscar descanso y paz y vamos a hacer esto. Y las cosas siguen igual. No encontramos ni descanso ni paz. Y muchas veces venimos con mucha más ansiedad, mucho más cansados y con muchas más cargas, porque cuando volvemos o cuando tomamos esos caminos que creemos que son para bien, que son buenos para nosotros, no encontramos paz, no encontramos consuelo ni encontramos ese descanso, ese reposo que nosotros creíamos que íbamos a encontrar. Y nos frustramos. Y también nos enojamos por eso, porque es el Señor. Pero el Señor hoy nos hace una invitación. Nos invita. ¿A qué nos invita? A que vayamos a Él. Venid a mí. Esta es una invitación que hace para todos. No hay acepción de personas. Nos invita a todos. Cristo está invitándonos mientras viene diciendo algunas cosas por medio de la boca de Mateo. Está hablando del conocimiento de Dios y los misterios de la gracia que solo pueden alcanzarse por medio de Él. Porque dice un poquito más arriba, estamos en Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Una ironía del Señor enfatizando y llamando a los sabios, llamando sabios a los escribas, fariseos y sacerdotes, que no tenían sabiduría, tenían la sabiduría del mundo, tenían una ley que pensaban que podían cumplir y que no podían cumplir, y que estaban en condena, que estaban condenados. Pero dice: escondiste esto de los sabios y de los entendidos y le revelaste a los niños. ¿Cuál es la condición de niño? Es la condición de un cristiano. La condición de un niño es que no tiene logros. Un niño
y está hablando de un niño pequeño, no tiene logros en los que confiar, no tiene logros propios en los que apoyarse. Aún no ha, aunque está en el corazón, porque traemos el pecado de Adán, no se ha desplegado aún esa soberbia y esa altanería de decir yo puedo solo. Es una persona completamente dependiente de Dios, que no confía en él mismo, sino que confía en Cristo. Es como cuando un niño viene Lucas y te toma la mano. La verdad que no está pensando en desconfiar. ¿Se acuerdan cuando tomaban las manos de sus niños cuando eran chicos? Que decían, ¿cómo aprieta el dedo? Y increíble, porque los niños chiquitos, cuando uno empiezan a caminar 2, 3 años, lo lleva de la mano, o le da el dedo, yo a mi hija o a mis nietos, y agarran y parece que, o sea, una fuerza que digo, ¿viste? Y son chiquitos, pero y no están pensando ahí en de que me agarro me va a traicionar o me va a hacer daño. Es una confianza plena en quien lo está llevando, que lo va a cuidar y que se siente seguro con esa compañía, ¿no? Abuelo, madre, padre, tío, hermano, amigo. Esa es la condición del cristiano, la de un niño. La del niño que un espíritu de ese con un espíritu de niñez donde ya no confiamos ni pensamos en nuestros logros, sino que estamos totalmente dependientes del señorío de Cristo. Y Él nos invita a esto. Y en el versículo 26 de Mateo 11 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Esta es una poderosa afirmación de la soberanía de Dios, que está a cargo y en control de todos los acontecimientos humanos. Así te agradó. Todo lo que agrada a Dios y que está dentro de los planes de Dios se va a cumplir. Y en los versículos siguientes, Cristo afirma que la tarea de ejecutar la divina voluntad ha sido asignada solo a Él. Entonces, estamos hablando y pensemos también en la palabra obediencia, y en la palabra aprendizaje, y en la palabra enseñanza. Y vamos a ir viendo que el Señor nos quiere enseñar algo. Por lo tanto, está involucrado o implica un aprendizaje, implica una obediencia. Versículo 27 de Mateo 11. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al Hijo, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahí sí, entonces, pero también viene hablando de otras cosas. Porque fíjense que él está hablando de unas cosas que fueron veladas para los sabios y entendidos, pero que fueron reveladas para los niños. Por ejemplo, en capítulo 10 de Mateo, versículo 24, lo tiene ahí atrás, hay una hojita, una página para atrás. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿No? Viene diciéndole estas cosas. En relación a que el discípulo no es mayor que su maestro, y en un momento les dice, si yo sufrí, ustedes van a sufrir. Ustedes no van a dejar de pasar todo lo que yo pasé. Por eso la vida del cristiano, cuando queremos una vida cristiana, una vida en Cristo Jesús, una vida tranquila y con confort, y yo quiero paz. Bueno, sí, la paz que tenemos la vamos a tener en medio de la tormenta, pero yo esa paz de estar sentadito y mirando la tele, digamos, y que todos los días sean así, y que yo no tenga problemas, la verdad es que no va a pasar. Porque si a ustedes persiguieron, el discípulo no es mayor que su maestro. Va a pasar, nos va a pasar. Hay tropiezos, hay caídas, ¿no? Hay caídas. Versículo 26. Así que no, Mateo 10. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Le viene diciendo estas cosas. También le dice en el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tal, está hablando de salvación.
Le está hablando y dando la garantía. Vengan a mí. ¿Sí? No se preocupen, no se ocupen, no tengan miedo de los que matan el cuerpo. Es una invitación a soportar y a enfrentar la muerte de aquellos que matan el cuerpo. Pero él dice, tranquilos, no teman a esos. Vengan a mí. Wow. ¿Está pasando por alguna lucha, por alguna proceso o alguna aflicción emocional? ¿Alguna aflicción en los vínculos? ¿Alguna desesperanza? Algunas dudas, yo lo llamo algunas encrucijadas. Hay veces que estamos en una encrucijada, ¿no? Cosas que nos pasan en la vida. Y el Señor nos invita, vengan a mí, venid a mí. Todos. No, algunos, los elegidos, no, todos. También les está diciendo en el versículo 29 de Mateo 11, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todos ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Wow. Le está diciendo, vengan a mí. Yo estoy en control de todo, aún de la cantidad de cabello que hay en tu cabeza, y ustedes son mucho más que pajarillos que caen en la tierra, ¿no? Le está diciendo en el versículo 32 del capítulo 10 de Mateo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesarlo y no negarlo es confesar su verdad. Es confesar que Cristo es Dios. Porque cuidado, hay muchos argumentos en muchas otras religiones y sectas. No, nosotros lo respetamos a Cristo, usted lo respeta, no lo respeta, porque el respeto a Cristo y el honor a Cristo es reconocer su deidad. Reconocer que es Dios, que ese verbo encarnó y habitó entre nosotros. Estas cosas le viene diciendo. Después le dice en el versículo 34 del capítulo 10 de Mateo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. El Evangelio no es para traer guerra, no es para la guerra, pero arma guerra, arma división. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El Evangelio trae división, trae disensión. ¿Por eso debemos abandonar de dejar de llevar la palabra? No. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Estamos tomando la cruz? ¿Qué cruz siento hoy que estoy llevando? ¿Cuál es la cruz más pesada hoy que tengo en mi vida? Le digo algo, siempre podemos estar peor. Por eso estemos gozosos y regocijados en el Señor. Otra vez digo regocijados, siempre. Porque siempre podemos estar peor. Y el Señor está en control de todos los acontecimientos. En el versículo 40 dice que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estas cosas le está diciendo. Viene hablando de paz, consuelo, gozo, salvación de los hombres. A Él debemos ir por fe. Jesús invita a todos los que están cansados y agobiados. Usted está cansado y agobiado. Pero si usted va a Él, usted va a encontrar descanso.
Estamos en Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué dice? Hallaréis descanso para tus pensamientos. Vas a hallar descanso para tus emociones, que no se vuelvan pasiones. Vas a hallar descanso para tu voluntad, que muchas veces está dirigida y está convulsionada, dirigida a otras cosas, en vez de dirigida a la cruz. Fíjense qué promesa. Pero antes nos dice algo, aprender. Fíjense que para hallar ese descanso, antes nos dice aprendan. El descanso no es un lugar, el descanso es una persona. El descanso no es una situación que yo crea que debe cambiar. El descanso no es una sensación de que alguien tiene que cambiar, entonces yo estaría mejor y más descansado. El descanso no es pensar que mi vida tiene que ir por otro rumbo, entonces estaría más descansado. El descanso es en una persona, y es en Cristo Jesús. El descanso no es en nada ni en nadie, sino en Cristo Jesús. Pastor, estoy cansado. A veces en consejería bíblica se escucha, estoy agobiado, no quiero más. Se escucha mucho en personas mayores. Estoy cansado, no doy más. Pero también se escucha en personas jóvenes. Hoy la depresión, el desánimo está a la orden del día. Pero él hace una invitación. Vengan a mí. Los que están así. Los que están angustiados, cargados, preocupados, llenos de dudas, llenos de misterios, dándole importancia a lo que no tienen que darle. Vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar con un descanso verdadero. Su alma va a estar en reposo. Estos dos versículos, ¿no? ¿Cuántas veces los hemos leído? Pero ¿cuántas veces a lo mejor los leímos rápidamente? No necesitamos intermediarios. Es el ir del pecador al Salvador de las almas. Y vamos a Él para arrepentirnos, creer en Él, desearlo, amarlo, tener fe y esperar en Él. Versículo 28 de Mateo 11, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Acompáñenme a Mateo 5:3, un poquito más atrás. Estamos en el Sermón del Monte, dentro de las bienaventuranzas. Bienaventuranza, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo opuesto a la autosuficiencia, los pobres de espíritu. Lo opuesto a la autosuficiencia es el reconocimiento de la plena bancarrota espiritual que nos encontramos y la fragilidad que tenemos. Y mucho más frágiles cuando estamos lejos de Dios. Es la conciencia de un estado de perdición, es decir, de condenación y carencia de esperanza fuera de la gracia divina, la gracia del amor de Dios. Mateo 18:3. Amén. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Ese niño, esa actitud de niño describe la conversión al nuevo nacimiento. Debemos entender que estamos agobiados y cargados con el peso del pecado. Usted me dirá, bueno, sí, fuimos salvos, entonces ese pecado original por el cual había un alejamiento de Dios y una enemistad con el Padre, eso fue cancelado. Pero nuestra bancarrota espiritual sigue, porque nosotros seguimos pecando. Entonces tenemos que seguir arrepintiéndonos, acercándonos a Dios con fe en el Señor Jesús. Digo, somos conscientes de pedir perdón cada día por nuestros pecados, pero en serio, ¿no? Y saber y ser conscientes de cuál es mi pecado, cuál es mi error, cuál es mi error que me aleja de Dios, cuál es mi error que no agrada a Cristo. Lo tenemos, porque el Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, pero ¿qué pecados? Debemos nombrarlo. Mi pecado de soberbia, mi pecado de envidia, mi pecado de celo, mi pecado de gritería, mi pecado de no ser condescendiente, de no misericordia. ¿Qué pecado? De un corazón endurecido. ¿Qué pecado? Porque líbranos de lo que me son ocultos, pero el Señor quiere que seamos conscientes, Él nos muestra, Él nos trae el Espíritu, nos lleva, nos revela el pecado, para que no lo toleremos en nuestra vida y entristezcamos al Espíritu Santo. Nombremos el pecado. Mi pecado es, o tengo una relación complicada con los vínculos, con la comida, con la ira, con los caprichos, con la enfermedad, con el temor. Nombremos. ¿Cómo tenemos que ser conscientes de dónde yo estoy errando? Tenemos que ser conscientes de dónde estamos errando, que no está agradando a Dios y que espiritualmente no estamos bien. Pero no por juicio, sino para agradar a Dios y estar realmente estar en la hora y haciendo lo que Él me manda. Acuérdense que nosotros debemos asemejarnos cada vez más a Jesús, ¿no? Él nos destinó a que seamos semejantes a su Hijo. Nos conocía y nos destinó, nos dio un destino. ¿Cuál es? La semejanza a su Hijo. Porque nos conocía. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Ahí en el contexto habla de una carga también, principalmente de una carga que tiene que ver, y de un cansancio que tiene que ver con buscar la salvación por medio de las obras. Infructuosa. ¿Sí? Los que han estado trabajando hasta cansarse a fin de obtener paz de conciencia y descanso para sus almas, pero fue en vano, ¿no? Está en un contexto de obras, está en un contexto de que yo creo que las obras me salvan, ¿no? Como estaban los judíos. Y aún algunos que no eran judíos, que se habían convertido, pero seguían mezclando el antiguo pacto y pensaban que Cristo no era suficiente. Está en este contexto, pero no podemos dejar de hacerlo extensivo a mi vida, a nuestra vida. Cuando estamos agobiados y cargados por todo las cosas que nos pasan en lo cotidiano, en el mundo, en la familia. Y os haré descansar. Esa pena por el pecado ha sido cancelada para siempre. Esa culpa por el pecado ha sido cancelada, hermano. Usted me dirá, no tengo descanso. Yo le digo, ya está perdonado. No tengo descanso porque en mi cabeza yo sigo con una culpa. No entendió que el Señor limpia de toda
Pecado. Limpia la culpa para sacar la culpa del pecado. No porque lo que hice. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo manda a Pablo y dice, Señor, yo lo asolaba a la iglesia, a tu iglesia? Anda. No. Anda lo que no podemos tener más culpas, llevar cargas, porque dice yo salí a descansar. Pero ¿qué pasa si no nos sentimos descansados? Hay algo que no entendimos, hay algo que tenemos que estar a cuenta y poner a cuenta con Cristo. Hermano, Dios no nos va a volver a demandar nada. Nada. Solo nos dice que nos quiere dar descanso acá y en el más allá, donde va a secar toda lágrima. Acompáñenme a Isaías 53:5. Isaías 53, el siervo sufriente. ¿Tenemos? Mas él herido fue, vamos a leerlo todos juntos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entendemos que por su llaga fuimos curados, ¿no? Y que el precio, ¿cuál fue el precio de nuestra paz? Su castigo. Entonces, si el precio de nuestra paz fue su castigo, fue la cruz, ¿por qué no tenemos paz? A veces hablamos de ciertas dudas que nos pueden aparecer, ¿no? La duda es lo contrario a la convicción. Pero nuestra paz fue su castigo. ¿Y cómo podemos entonces? ¿Por qué no tenemos paz? Tenemos que tenerla. Isaías 43:25. Vamos a leerlo todos juntos, si les parece, me dicen amén. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Probablemente esto es un mensaje que se lo está dando Israel y por extensión, como coherederos de la gracia, nos los da a nosotros. Tomamos ese mensaje, tomamos la enseñanza de ese mensaje, en que Él no se va a acordar más de tu rebelión, pero Él vino por tu rebelión, hermano. ¿Cuál es tu rebelión? ¿Cuál es mi rebelión? La obra expiatoria de Cristo fue por tu rebelión, fue por la mía. ¿Cuáles son tus rebeliones hoy? ¿Contra qué te estás rebelando? Cuando nos rebelamos nos oponemos. ¿A qué te estás oponiendo? ¿Qué no estás dejando que el Señor está obrando y vos no estás aceptando, te estás rebelando? ¿Cuál es tu rebelión hoy? Si te dice el Señor algo y no lo hacemos, y no lo haces, esa es tu rebelión hoy. Si te dicen que cuidas el templo donde habita el Espíritu Santo, que es tu cuerpo, y vos no lo estás cuidando, esa es tu rebelión hoy. Vos te estás rebelando contra el señorío de Cristo y contra la voluntad de Cristo, que es lo mejor para tu vida, que es lo mejor para mi vida. Si el Señor te está diciendo que a veces debe haber un trato entre hermanos, un trato entre esposos y esposo y esposa, un trato con los hijos, un trato de los hijos con los padres, un trato con el incrédulo. Si no estás haciendo eso, vos te estás rebelando. Y hoy esa es tu rebelión. Pero Él vino por tus rebeliones.
Solo no vas a poder. Pero con Él sí, con Cristo sí. Él vino por tu rebelión. No puedo, soy así, pastor. Me criaron de esa forma. Usted es una nueva criatura. Amén. A veces cuando se sabe un poco más de teología, dice, bueno, lo que pasa es que una parte no redimida en mí. ¡Wow! Ahí empezamos, ¿no? Sí, ya sé que hay una parte no redimida. Pero ¿sabe qué? Todos sabemos que por la gracia de Dios ya no nos domina el pecado. Amén. Y esto no lo digo por juicio, esto es un mensaje de esperanza. Esto es un mensaje para que lo recibamos y trabajemos en Cristo Jesús con nuestro pecado. ¿Cuál es tu rebelión? Si hoy nos podríamos ir de acá diciendo, examinándonos, ¿cuál es mi rebelión? ¿Cuáles son mis rebeliones? Va a ver cómo encontramos rápidamente. Este descanso incluye una paz interior que solo se puede encontrar en una relación personal con Cristo. Versículo 29, estamos en Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo. Ahí la palabra yugo es sugos, en la transliteración del hebreo al griego. Sugos. Unión, servicio, servidumbre. Yugo. Unión, servicio, servir, servidumbre, esclavitud. Entonces Dios primero nos manda a tomar sobre nosotros el yugo del reino, creer en Él, ser salvos, y después el yugo de la obediencia. Primero creemos en Él, el yugo del reino, y después el yugo de la obediencia. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que debemos ir y profesar nuestra fe, llevar el Evangelio, abrazar las doctrinas del Evangelio y someternos a los mandamientos en obediencia. Usted habrá pensado muchas veces qué es el yugo. Ahora vamos a ver qué es el yugo. Por empezar, significa unirse y servir. Llevad mi yugo. Yo tomo el yugo de Cristo, entonces ¿qué hago? Me uno espiritualmente a Él, cuando creo en Él, y sirvo. Y obedezco. Tomen mi yugo es ligero. No hagan nada para salvarse, porque no van a poder ser salvos. No hagan nada para buscar paz en sus almas, porque no la van a encontrar. Tomen mi yugo. Lo otro no lo van a lograr, es un yugo pesado, es un yugo imposible de tomar. Tomen mi yugo. Nos manda a no quedarnos quietos y a dejar toda la realización de buenas obras. No nos quedamos quietos y nos manda a hacer buenas obras a partir de un corazón unido a Cristo y en obediencia. Debemos estar haciendo la voluntad y la obra de nuestro Señor, y esto se lo llama el yugo. ¿Qué es el yugo? Cuando nos unimos a Cristo y hacemos la voluntad y la obra que nos manda nuestro Señor. Tomo el yugo. ¿Estamos dispuestos a tomar el yugo? ¿Estamos dispuestos a tomar el yugo? Amén. Siempre quiere una misma grande. Aparte. Era muy diferente al yugo de Moisés y de los ancianos, de los escribas. Y aprended de mí, dice después, que soy manso. Entonces acá explica un aprendizaje y una enseñanza, debemos aprender algo de Él. Una vez que estamos unidos a Él, en obediencia, y haciendo la obra que nos manda, esas buenas obras, Él nos dice, y aprendan de mí.
Sigan aprendiendo. La mansedumbre, humildad y modestia de Cristo se manifiestan en su obediencia. ¿Y qué debemos hacer con esa obediencia que conocemos en Cristo? Aprendan de mí, lo primero. Porque también implica que un ejemplo a tomar. Tomen mi yugo, es ligero. Únanse a mí y obedezcan. Imítenme. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo? Primera Juan, capítulo 2, anótelo esto que se lo leo yo. Primera Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Al reconocer su señorío sobre todas las áreas de nuestra vida, Él nos instruye en sus caminos. Cuando nosotros reconocemos su señorío, ya no nos desbandamos, ya queremos una relación personal con Él y estamos juntos a Él. Él nos sigue instruyendo en sus caminos porque debemos estar aprendiendo. Aprender de mí. Es un aprendizaje que no termina hasta estar cara a cara, hasta que nos lleva. ¿Sí? Entonces, hasta que estamos en su presencia. Primero de Pedro 2:21. Y estamos terminando. Sé que después ustedes van a seguir. Primero de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. ¿Estamos listos para tomar el yugo? Ahora entendemos bien lo que es el yugo. Un yugo ligero, pero es posible. Otros yugos son pesados e imposibles. Usted me dice, como a veces preguntan, y yo tengo que, no cristiano generalmente, pero un incrédulo por ahí pregunta, y yo tengo que dejar de hacer todo lo que hago. Y tengo que renunciar, y si iba acá, y dejo de tomar, y dejo de esto, y qué sé yo. Primero conocí a Cristo. Y es esa pregunta, ¿no? Yo debo renunciar a todo. Vas a ser una nueva criatura, no sé qué decir. Pero tenés que conocer al Señor. Y hallaréis, estamos en Belén 11:29. Primero dice aprendan, y después dice que aprendamos esa humildad, y después hay un producto, un resultado. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No? O sea que cuando nosotros somos mansos y humildes, aprendiendo de Él, tomando como el ejemplo nuestra relación con Cristo, no es un aprendizaje que lo hacemos como algo de la universidad, es un aprendizaje que lo hacemos en unión con Cristo. Entonces, cuando aprendemos a ser mansos y humildes, podemos encontrar paz y descanso para nuestros pensamientos, emociones y voluntad. ¿Qué es el descanso entonces? Es mi íntima relación con Cristo. ¿Estamos en relación con Cristo? Usted me dirá, ¿cómo me relaciono con Cristo? Por medio de su palabra. Hay un disfrute en la obediencia a sus preceptos y mandatos. Los caminos justos por los que debemos andar son siempre sendas de paz. Fíjense la pregunta del incrédulo. ¿Tengo que dejar todo esto? ¿Tengo que ser un obediente? ¿Mi corazón tiene que dejar de ser rebelde? Mientras que podemos decir nosotros que la obediencia a sus preceptos y mandatos son siempre sendas de paz. Siempre sendas de paz. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo llama a la profesión de fe en él y a la obediencia de sus mandatos un yugo. Acuérdense, ¿qué es un yugo? Es la profesión de fe en Cristo
y la obediencia. Ese es mi yugo, ese es el yugo del cristiano. La fe, la unión con Cristo y la obediencia. Amén. Primera de Juan, anote 5:3. Y terminamos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son pesados. A veces nos parece, porque cuando nos rebelamos, ¿qué hacemos? Queremos seguir nuestra voluntad, y nos parece que los preceptos de Él son pesados, y nos parece que los nuestros son ligeros, pero los que son pesados son los nuestros, y los de Él siguen siendo ligeros. Lo que pasa es que nos cuesta en la rebeldía obedecer y sujetarnos a su voluntad. Mi yugo es fácil, dice, mi yugo es fácil, es ligero, no puede cambiar. Obedezcan y tomen mi yugo. Sean obedientes y así toman mi yugo. Wow. Les digo algo. Anote, si quieren, podemos leer Hebreos 5:8 y un hermano lo puede leer en voz alta, si no el micrófono. Y cerramos con esto. Hebreos 5:8, capítulo 5, versículo 8. ¿Tenemos acá? Dale, sí. Dale. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era Dios, con mayúscula, pero encarnado, ¿qué más? Padeció, aprendió la obediencia. Padeció y aprendió la obediencia. Él no aprendió a obedecer, él aprendió obediencia, y ahí está el sentido del mensaje, del versículo. Porque él sabía obedecer, y es más, sabía obedecer perfectamente, por eso fue hasta la muerte y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Él aprendió obediencia. Él iba a vivir prácticamente y experimentalmente el poder de la obediencia en el medio del sufrimiento. De nuevo, él iba a experimentar prácticamente como humano, como ser humano, esa tensión la iba a tener como la tenemos nosotros, una tensión como humano. Él impecable, nosotros con pecado, pero la misma tensión humana de poder acudir al poder de esa obediencia en medio del peor de los sufrimientos, como iba a ser esa ira que iba a caer sobre él. Cuando el Padre veía todo ese pecado, nuestro pecado sobre él, los pecados de todos los tiempos, solo Dios pudo soportar eso. Y en el medio de su sufrimiento él aprendió obediencia. No aprendió a obedecer, pero sí obediencia en el medio de un sufrimiento. Estamos listos para aprender obediencia. Nosotros sabemos lo que es obedecer. A veces nos falta aprender obediencia en el medio del caos. ¿Está listo para aprender obediencia en el medio del caos? Entonces no nos debemos quejar nunca, no. Podemos pedir, Padre, si puede pasar de esta copa, pero rápidamente hágase tu voluntad. Tengo gozo en mi alma, gloria a Dios. Quiero aprender obediencia en el medio de esta calamidad. Quiero aprender obediencia en el medio de los... ¿Cuántos hermanos, cuántos? El 30% de los edificios que cayeron en Venezuela. Un venezolano o venezolana pueden decir, yo quiero aprender obediencia en el medio de esta calamidad. Y por eso puede ser un sacerdote que se compadece de nosotros y que nos da ese auxilio, ese oportuno socorro. Porque él vivió la tensión esa y él sabe de nuestra tensión en el medio del sufrimiento, en el medio del descontento, en el medio de la pena, en el medio del dolor, en el medio de la duda, en el medio del miedo, en el medio de la agonía. Él sabe lo que se siente, pero él dice, aprendan obediencia en el medio de esta calamidad, de esta situación, que yo estoy con ustedes. Amén. ¿Estamos listos para aprender obediencia? Amén. Amén.
Padre Santo, Dios mío, gracias, Señor, por traer palabra. Tu palabra nos llena de esperanza. Nos da una responsabilidad también, nos confronta. Para bien, Señor. Sabemos que para todo para nuestro bien, a bien, Señor. No lo vemos ahora, pero sabemos que es a bien. Por eso te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo te pido, Señor, que este mensaje lo podamos atesorar realmente. Vienen tiempos difíciles, Señor. Y solamente me animo a decir esto porque tú lo dices en tu palabra. Me animo a afirmarlo porque tú dices estas cosas. Que en estos tiempos difíciles, Señor, en estos últimos tiempos, postreros días que estamos, Señor, podamos realmente entender, Señor, la obediencia y aprender la obediencia en el medio del sufrimiento como ha aprendido tu Hijo Jesucristo en el medio de la cruz. En esa situación donde iba a sufrir una separación de ti, Señor. Nosotros nos quedamos en tus manos, Señor, te damos las gracias por tu Hijo Jesús de nuevo, Señor. Esa sangre derramada en la cruz, Señor, que permitió redimirnos, Señor. Que fue lo que esa obra sí nos permitió ser libres, Dios mío. Queremos aprender obediencia, Señor. Yo te pido una bendición grande sobre cada hermano, Dios mío. Bendice sus vidas, Señor. Que podamos salir de aquí cada uno, Señor, con este mensaje, con un tesoro en nuestra mente, en nuestro corazón. Y preguntarnos cuál es mi rebelión hoy, Señor. Si tú has venido por mis rebeliones, yo quiero entregarte mis rebeliones, Señor. Porque sé que esto a ti te agrada, Señor. Nosotros nos quedamos en tus manos nuevamente. Una bendición grande para cada ministerio de esta congregación, Señor, de esta iglesia local, Padre Santo, que somos nosotros, la Iglesia Bautista de Zárate. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.